Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes en Cultura Política, hoy jueves 29 de agosto, último día de este mes. Buenas tardes, Ismaco, contigo la opinión central. Bien, muchas gracias, buenas tardes, buen día. A la hora que nos estén escuchando nuestra carta editorial de hoy, no es posible construir ciudadanía democrática sin comunicación. Uno de los pilares de saber gobernar en democracia es aceptar y entender lo importante que es la acción comunicativa, máxime en un escenario de confrontación y conflicto de pareceres e intereses opuestos de los gobernados frente a las apetencias y ambiciones de los gobernantes. Donde hay desencuentros, urge comunicación permanente. Un ejemplo lamentable. Hace unos días, en la ciudad de Arequipa, la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez pretendió disculparse personalmente en las instalaciones del Colegio Independencia Americana para explicar que no había dicho lo que dijo respecto a lo que expresó en medios de prensa limeños sobre la dudosa calidad de los estudios en colegios de Arequipa. Esta afirmación hirió la sensibilidad de la población educativa y lesionó el orgullo arequipeño. Para reparar el desaguisado, la congresista tuvo la peregrina idea de que su presencia en el Colegio Independencia Americana atenuaría el agravio. Pero alumnos y demás asistentes la rechazaron multitudinariamente en vista donde además la integrante de Perú Libre acudió luciendo provocativamente un polo rojo cuyo estampado decía justicia para Cerrón Palomino, en alegato gráfico que reclamaba libertad para el prófugo exgobernador de Junín. En esa abortada visita, la congresista de Perú Libre demostró su doblez al pretender unir un acto de reconciliación con uno de propaganda política. Y todo fue una teatralización fracasada de supuesto arrepentimiento, pero encubierto con doblez y nula honestidad. Por otro lado, ¿por qué la autoridad del centro educativo aceptó esa hipócrita visita? Una de las funciones de la autoridad educativa es proteger a los estudiantes y no exponerlos midiendo la magnitud de los acontecimientos que se sospecha atentarán la paz estudiantil. Las autoridades que conducen al colegio fueron sorprendidas con la visita de la congresista. No parece ser el caso. Inicialmente se debió persuadir a la congresista mediante acción comunicativa sobre la inconveniencia de tal visita. En caso de insistencia, se razona, se prepara el escenario para generar con los estudiantes un espacio de diálogo constructivamente controlado. Si los estudiantes aceptan la visita y expresan su disconformidad porque las explicaciones no convencen ni reparan el amor propio herido, entonces los alumnos en silencio digno demuestran su repudio dándole la espalda como síntoma de desacuerdo o desprecio. Ello no sucedió. La autoridad educativa estuvo ausente y no marcó la tarjeta de la asistencia previsional y estratégica propia del liderazgo. Y sucedió lo previsible: alboroto, tumulto, empujones y palabras subidas de tono. Análisis. En este hecho se evidencia que el país padece crisis crónica de autoridad en sus dos vertientes. Una, abuso cuando se ejerce autoridad de arriba hacia abajo. Dos, no uso efectivo y oportuno de la autoridad. Ejercer la autoridad es tomar decisiones que se concretan sin imposiciones o sin evadir responsabilidades mediante mil excusas. En el Perú brillan por su ausencia decisiones asumidas como producto de diálogos basados en términos que fortalezcan la acción comunicativa, usando razones técnicas y políticas en el análisis de situaciones adversas. No se consiguen intereses particulares en función al bien mayor y a la sostenibilidad de las acciones y sobre todo al control social y responsable que se debe ejercer sobre las consecuencias de toda acción. Hablar con veracidad, haciendo uso del lenguaje que no violente sino persuadan,
constituye componente crucial de la gobernabilidad para alcanzar entendimiento y comprensión entre las partes, capacidad que hoy muchas autoridades no poseen. El deterioro del ejercicio de la autoridad lo ejemplifica la congresista en mención, que consideró que como autoridad puede decir lo que le viene en gana, hacer lo que le parezca y presentarse en el lugar que quiera, a la hora que quiera y cuando quiere. La camarilla que hoy gobierna el Perú desde el Congreso legisla para saciar intereses personales y niegan que seamos un Estado democrático porque se procede como dictadura que avasalla el interés común. Y el Poder Ejecutivo, en camino de autodegradación, apaña todos estos estropicios. Asistimos a una multiplicación no de panes, sino de Marías Antonietas que propician la liquidación de un país razonable que soporta su degradación mediante inconductas e inmoralidades congresales, fortaleciendo contubernios con el Ejecutivo. Lamentable. Dicho al revés y al derecho, queda entendido lo dicho. Excelente. Bien, nos vamos a una historia inmediata. Epidemia del cólera sin cólera. Vamos a efectuar un pasaje reflexivo sobre una aleccionadora historia inmediata. Es aceptado que las historias inmediatas impactan nuestras percepciones cotidianas e influyen en nuestra construcción de criterio. Pues bien, la semana pasada nuestro director del programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos, Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, que en pantalla, como en todos los programas, se nos observa juntos, nos narró los dolorosos y gravísimos pasajes que la población peruana padeció desde febrero de 1991 hasta inicios del siguiente año por las muertes, las incidencias y consecuencias de la epidemia del cólera morbo. Su narración crítica y analítica no nombró a ningún personaje de toda la cofradía de reputados científicos de las ciencias médicas, integrada por élites muy burocratizadas de salubristas, epidemiólogos, laboratoristas y autoridades políticas de gestión sanitaria que en medio de la epidemia indujeron se apliquen equivocadas acciones e intervenciones. Su error, mirar la realidad sin observarla, ni practicar el difícil ejercicio social de conocer el modus vivendi de las estratificadas y a veces estrafalarias poblaciones peruanas. Su análisis no se estrelló contra los malos conductores, ni les endosó adjetivos, ni rayos, ni centellas, sino que relató la endeble conducción llevada a cabo hace más de 30 años, todo con el objetivo de que los teleaudientes analicen y profundicen causas y se interesen por conocer el fondo y trasfondo de las cosas antes que solo sancionar la impericia de los funcionarios o científicos. Esa es la historia leccionadora. Se habló de las decisiones especulativas del diagnóstico equivocado a las causas y orígenes del cólera morbo, imputando el mal social a factores indebidos. En ese escenario se cuestionó el sobredimensionado rol de la televisión, en suma, de la comunicación como desestabilizadora del equilibrio emocional de las poblaciones a las que diariamente se bombardea difundiendo, como hasta hoy, inmisericordios mensajes de alerta para crear miedo antes que educación en previsión. El eludir nombrarlos fue una inteligente invitación para que nuestros teleaudientes, interesados en conocer la realidad del Sistema Nacional de Salud, profundicen sobre el escenario de los acontecimientos, investiguen por su cuenta y admitan que antes que el argumento ad hominem, es decir, el que imputa responsabilidades biliosas y con acrimonia a las personas, les interese ir al fondo de los problemas. La lección es que previamente a criticar el efecto ponzoñoso de los decisores, es necesario conocer las causas verdaderas de la imperfección, inadaptación e indefensión para el caso de la estructura organizativa sanitaria de salud en el Perú. La voluntad fue educativa en el afán de analizar las debilidades intrínsecas de un sistema imperfecto que no debe continuar operando validando decisiones equivocadas de una supuesta sabiduría de académicos de varios títulos y numerosas maestrías
pero de poco conocimiento idóneo en función a la idiosincrasia de las varias realidades de las poblaciones peruanas, que en muchos casos son los de abajo, como afirmaba el poeta italiano Pier Paolo Pasolini, los desesperados. Si sobreviene, digamos, una nueva calamidad de salud pública en el país, similar a la del cólera morbo o a la pandemia del COVID-19, donde se privilegió erróneamente el rol hospitalario antes que la activación de los centros de salud del primer nivel de atención, tendremos nuevamente que padecer decisiones erráticas y equívocas e instrumentadas en cenáculos académicos, o estaremos convencidos que es tiempo de plantear como condición obligatoria de mosaico y fichas cambiantes la participación en la toma de decisión de sociólogos, psicólogos sociales y economistas que coadyuven al análisis real de las causas y raíces de las epidemias. La casi insolvencia sanitaria y salubrista de gran parte del sector salud recae no por culpa de sus trabajadores en exclusiva, sino en la visión rígida y lineal que da preeminencia y casi esclaviza a personas y acciones a normas y directivas abstractas e impuestas. No olvidemos que la salud pública rebasa el rol meramente médico. La lección es ir a las causas, conocer el bosque y no enfrascarse en la mera descripción de un árbol, por muy sugestivo que éste sea. En medio de un sistema de salud malo y que cojea, hasta el buen profesional, el más idóneo y el mejor técnico fracasa. Por eso, antes que las personas en el Perú, lo que debemos entender en nuestro país es analizar y aceptar que lo que camina chueco es el sistema, y esto alcanza no solo a la institucionalidad técnica, sino a las varias deformidades que vivimos, soportamos o soslayamos, pero las que debemos cambiar. No solo miremos la fachada o las personas encaramadas en la vitrina, sino apuntemos al fondo. La intención de solo ver cáscara alude, por ejemplo, a que solo criticamos el actuar de los operadores para el caso de nuestra endeble democracia, que es imperfecta, sin ir más allá de su deforme concepción legalista, donde depositaron semillas muchos padres en un solo vientre, en el vientre social del Perú. Esta es la opinión de Historia Inmediata. Nos vamos a nuestra tercera estación. Vamos a hablar sobre la ilustración, un tema bastante sugestivo, exquisito, histórico, pero que, bueno, ha definido la historia de la humanidad desde el siglo XVIII, ¿no? Y para despojarse de esa monarquía donde los reyes decían, yo soy yo, y tengo derecho divino para gobernar y hacían lo que les venía en gana, y además por la presencia ominosa de la religión. La religión, a través del clericalismo y de esas jerarquías, lo que pretendía hacer era arrojar, esclavizar y dejar sin aliento, sin mentalidad a las poblaciones. Y por eso aparece, Ismaco, la razón, la ciencia, la descripción de la naturaleza, es decir, un espacio para empezar a liberarse, ¿no? Claro, es, como tú dices, extraordinariamente interesante ese proceso social de transformación que en Europa, a partir de algunos autores, pensadores, humanistas, filósofos, en fin, se han llamado ilustración, ¿no? O el siglo de las luces, también dijeron algunos. Y otros han indicado que es en una época muy precisa, de 1750 a 1830, fines del siglo XVII, parte del siglo, o fines del siglo XVIII, parte del siglo XIX. Pero, como bien has dicho, es el triunfo de la razón, es, digamos, la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, el triunfo de lo que Michel Foucault ya llamó biopoder, la biopolítica, es decir, la ruralización de las ciudades crecen, aparece la industria y aparece ese famoso lema, el progreso de la sociedad. Pero la raíz de esto, ese es el problema. No se encuentra en la literatura que hay sobre la ilustración, que toda la semana la hemos estado revisando. No se encuentra el porqué, la explicación de eso, a qué se debe, ¿no? Y obviamente este tipo de clasificaciones que hacen de la historia, después de la ilusión viene el romanticismo, no sé qué. Hay otros autores que sí buscan la explicación de esto
y dicen que la raíz, el origen de estos cambios está en cómo se transforma la riqueza, el poder, ¿no? Carlos Marx ya tuvo también su manera de explicarlo. Sí, dijo, claro. Y él no habló de ilustración, habló del inicio de ser una ruptura epistemológica en su modo de producir cosas, que es el feudalismo, a uno que es el capitalismo. Pero Toffler habla de sociedades tradicionales, modernas, posmodernas. Entonces, por ahí, antecitos de la ilustración, por esos tiempos en Europa, probablemente en el Oriente también, no sé si acá, Nacho, en América habrá pasado. Creo que no. Voy a plantear una idea sobre esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos explican que la raíz de todos los fenómenos está en que el ser humano, criatura, creado por Dios, deja de ser tal criatura para convertirse en un ser humano en sujeto. El ser humano criatura es creado, tiene una totalidad de sentido en las manos de Dios creador, y el sujeto pierde ese sentido de vinculación con el creador y se crea a sí mismo, se crea su propio destino. Claro. Entonces la naturaleza que para la criatura divina de Dios es pasiva, no habla, ¿no es cierto? Es divina. Para el sujeto, ya no criatura, sino sujeto, es la naturaleza, es fruto de investigación. Claro. Le mete la mano. Pero más allá de todas esas disquisiciones que tienen un contenido y un trasfondo filosófico que plantea esa incertidumbre que significa el ser humano depositado en la vida y en sus relaciones sociales, etcétera, la libertad, el derecho cívico, la defensa de los derechos humanos, etcétera, hace crecer una propuesta que paulatinamente, debido a que ha nacido con la Ilustración, se va pervirtiendo, se va destrocando, como tú lo has planteado, porque demasiada libertad para el ser humano también es negativa. Pero la eclosión que generó la Ilustración ha permitido, por ejemplo, con un libro cenital de John Locke, contra la intolerancia, es decir, ya los seres humanos son libres, libérrimos, tienen el libre albedrío, pueden demostrarse, pero cuando se perturba esto, la cosa ya decae y la Ilustración ahora es criticada. Pero, ¿qué nos permitió? Crecer como seres humanos y como sociedad, pese a la perversión que a partir del siglo XIX, del siglo XX, ya viene la hegemonía de la economía, del capitalismo, que esclaviza al pensamiento, a la razón. Ahora las razones son económicas, ahora las razones ya no son de la Ilustración para crear un hombre que sea libre, sino para que sea un hombre que con razón, conciencia, etcétera, se esclaviza ante estos nuevos instrumentos que nos han aplastado, ¿no? Sí, con el pasar del tiempo, digamos, y con los logros que se van teniendo, básicamente en el descubrimiento de la máquina de vapor, básicamente la industria ha tenido una incidencia sustantiva en esto de la Ilustración, y como dices, el triunfo frente a la decisión divina que hay que obedecer del rey. No, la decisión es de la razón, de la libertad, de la inteligencia del sujeto. Entonces, esa es la oposición, ¿no? Y con el tiempo se van generando las acciones, su propia transformación, su propia degradación. Y por eso nuevamente empieza otra ruptura, que ya a estas alturas, digamos a mediados de la década pasada, están llamando unos la posmodernidad, ya no es la Ilustración, ya pasó el romanticismo, ¿no? Pero sí tiene su riqueza, como dices, la Ilustración. Pero lo que me parece interesante, importante, sustantivo plantear es si esto de la Ilustración se reflejó en nuestro país y cómo se reflejó y se reflejó en el sur de nuestro país, qué pasó ahí con la Ilustración. Bueno, a nosotros nos ha venido lo colateral de la Ilustración y muchos años después, y además a medias, un poco tergiversada, digamos como pastiche, como una copia, un remedo donde nos apropiamos de autorías diferentes y hacemos una mezcolanza, ¿no? Es decir, como un autor, un pintor, se impresiona con Picasso o con Dalí y hace cosas parecidas, pero plagiando la obra de cada uno de ellos. Y entonces, la Ilustración peruana ha sido deficitaria, así totalmente incompleta, pero en sí
como yo siento, porque soy uno de los enamorados de la ilustración, imagínate 28 tomos de la enciclopedia de Denis Diderot, en creer que a través de la razón, del pensar, del sentir adecuadamente se puede advenir a un mundo diferente. Y todo eso, sabiendo esos potenciales ingénitos, han sido aplastados por la hegemonía de las actuales tendencias económicas, etcétera, ¿no? La globalización, las cosas que nos han vuelto estándares, nos han vuelto seres de una manada universal, ¿no? Claro. Y como estás diciendo, el tema acá es también complejo, ¿no? Yo creo que nunca un ciudadano libre y razonante o razonable debe perder esa capacidad cognitiva que tiene de revisar, digamos, teorías que suceden en otro escenario del mundo y estar observando si esas teorías que se supone son reflejo de lo que se observa en los hechos, en la realidad concreta, en la naturaleza, en la actividad cotidiana, en las familias, en las empresas, lo que sucede en los hospitales, en las cárceles, en los manicomios, etcétera, que es lo que Michel Foucault denominó sociedad disciplinaria, ¿no? Si sucede en nuestro escenario. Y a veces observamos que no es así. Por eso, en la formación del saludista hay un concepto epidemiológico que se llama la transición epidemiológica. Y una de sus características interesantes es que en una sociedad que está en un mismo territorio, no como la puneña, por ejemplo, o la arequipeña, si quieres, tú observas población que está viviendo bajo el sentido de pertenencia ligado a Dios. Pero hay otro que está viviendo bajo el sentido de pertenencia ligado a él como sujeto que construye su destino. Y hay otros que están viviendo en escenario que es de descrédito tanto de Dios como de sí mismo como sujeto. Entonces se traslapan en nuestra misma realidad diferentes modos de ser y de sentir su propia existencia y la de su propia familia. Entonces, eso amerita otro tipo de estudios y la universidad, los institutos, las ONGs deberían plantear esa manera de entendernos a nosotros mismos como patria, como país, como sociedad. Claro, sería un renacimiento de la ilustración, es decir, nosotros debemos adscribirnos a la razón, pero no a la razón totalitaria ni absorbente que nos impide nuestra subjetividad, nuestra creatividad, pero con valores, y los valores son pues los de la ética y la moral que son sustanciales, o sea, ¿para qué razono? ¿Para qué aprendo? Para liberarme a mí mismo y para liberar a la sociedad y tener sentidos de solidaridad, de defensa, y además no estar arrojado ni esclavizado a un temor de Dios que nos los machacan permanentemente los clericales, los sacerdotes, cuando debemos tener respeto por las religiones, ser hombres de fe, pero no ser esclavos de la fe, ¿no? Que nos induzcan a tener fe y a tener miedo, etc. Entonces, la ilustración podría tener un renacimiento en nuestras conciencias, siempre y cuando, como dices, las universidades planteen esa belleza que significa razonar, que significa entender, ser científico, ser biólogo, ser entomólogo, ser analista de la realidad y saber que hay un ser supremo que ha creado el universo, etcétera, pero que no necesariamente puede estar adscrito a lo que es el islamismo, el protestantismo, el catolicismo, ¿no? Tiene mayor afinidad con el cristianismo, lo que fuere, pero con nuestra capacidad de discernimiento, de creatividad para ser hombres libres y no esclavos ahora, suponiendo que somos libres porque hacemos los que no vienen ganas, ¿no? Y eso no es así, pues, ¿no? Eso es lo destructivo. Claro, pero en este escenario que te planteo, se muestra objetivamente, ¿no?, que no hay una convivencia democrática, digamos, armónica, equilibrada entre estos espacios habitados por personas que entienden, comprenden de manera diferente su propio ser, su propia existencia, ¿no? Frente a esos escenarios, frente a lo que es la industria, o frente a lo que es Dios, o frente a lo que es la salud, la educación, ¿no? Bueno, pero hay que trabajarlo, creo yo. Y
no es Ahora, no sé complicado. si te diga yo una herejía, una cuestión iconoclasta, pero tendríamos que revivir el pensamiento de Kant en ese aspecto de diálogo, de análisis y de crítica, ¿no? De dialéctica de la razón, o de Rousseau, o de Voltaire, de toda esa gente que ha creado. O sea, no hemos tenido en el país gente de ese nivel, de esa estatura. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a luchar frente a las oligarquías, las cosas, y nunca hemos podido ser espíritus libres. Nuestras derechas, nuestras izquierdas y todos nuestros centros están totalmente desdibujados y no estamos creando seres humanos. Alguna vez se pensó crear el nuevo hombre, ¿no? Hasta Uriel García escribió sobre el nuevo indio, es decir, cosas que se apetecen para mejorar nuestras condiciones de vida, pero nunca se ha podido armar esto, siempre han sido fogonazos, ¿no? Estallidos y espejismos, y no hemos hablado respecto de una razón que sea efectivamente contundente y que tenga la posibilidad de replantearse, de renacer, o sea, que sea dialéctica también, ¿no? Sí, pues no hay esas capacidades, no se han cultivado, ¿no? Porque obviamente hay una razón, ya también en la historia lo has planteado, ¿no? Son problemas de sistema, y el sistema hace a las personas de una manera tal que las hacen básicamente pasivas, obedientes, sumisas, no son reflexivas. Y hemos tenido en el país en la última década del siglo pasado una catástrofe nacional. Y yo te complemento, has dicho pasivas, pero presumidas, y eso es lo negativo, ¿no? Presumidas, los que tienen pues maestrías en Oxford y Cambridge creen que vienen con la verdad, es decir, lo que hemos aprendido en Oxford sucede en el Perú cuando no es así. Cuando era estudiante de medicina, acá tenemos un círculo de estudio, hemos estudiado bastante un poco la teoría del socialismo, hemos estudiado más, un grupo de amigos una vez por semana, en fin. Cuando me tocó ser médico en Juli, primera vez como serumista, todo lo que daba por hecho, por cierto, por real, porque así eran las cosas. Cuando vas ahí, estás comes con las familias, ves un enfermo, vas a una comunidad, hablas con ellos, tú ves que lo que has leído es fantasmagoría, es ilusión, no lo ves en los hechos, ¿no? No lo ves en los hechos. Y entonces, entonces hay que imponer. Hay que decir hechos así, hay el interés de clase y cosas de esa naturaleza, ¿no? Y eso pasa igualito, vienen de afuera y en el Perú es así tiene que ser, y nos imponen cosas que no van con nuestra manera de ser y sentir y de hacer las cosas. Bueno, y entonces ahí la lucha es contra la alienación del hombre moderno, ¿no? Eso es un elemento central para volver, como yo planteo, el renacimiento del pensamiento y del sentimiento humano ilustrado, con conocimiento, pero ese conocimiento con capacidad de servicio, con bondad, con entendimiento, con estatura y genialidad humana, ¿no? Que eso sería lo central, ¿no? Creo que sí. Bueno, estamos conversando. Esto de todas maneras, como es en el programa, es una ventana abierta, es una oportunidad para que ustedes también empiecen a bucear dentro de ustedes mismos y ver cuánto de seres humanos están consiguiendo ser más allá de esa investidura de títulos, doctorados, magisterios y bueno, todas esas cosas que son más la vitrina que la realidad. Nos vamos a nuestra cuarta estación con la anécdota a cargo de María Luisa Cornejo Rosselló de Anderas. Malichi. Buenas tardes, Malichi. Bienvenida. Buenas tardes, que estén pasando una linda tarde. Ahora les voy a contar la anécdota sobre San Agustín, filósofo, teólogo y padre de la Iglesia Latina, hijo de madre cristiana, Santa Mónica, y de padre pagano. Durante su juventud dejó el cristianismo, ¿no? Y estudió literatura, gramática y fue profesor de retórica en Cartago y en Roma. Durante este tiempo, él defendió el... ¿cómo se llama? Maniqueísmo. Maniqueísmo. Claro, eso es, una cosa es buena y la otra es mala, o sea, no puede haber conciliación, ¿no? Maniqueísmo, claro. Y el neoplatonismo, ¿no? Pero cuando conoció a San Agustín, a San Ambrosio en Milán, él, movido por sus prédicas, se animó a convertirse otra vez al cristianismo, ¿no? Y cuando regresó a su país, entró en la vida religiosa y llegó a ser obispo de Hipona. Regresó a su ciudad y ahí
falleció en la época del vandalismo. Entonces, nos dejó varias obras, es autor de varias obras de corte religioso, de corte... La ciudad de Dios. No, de corte histórico, religioso y también filosófico, ¿no? Ahí, entre sus obras tenemos las famosas Confesiones y La ciudad de Dios. En una de sus clases magistrales, él estaba disertando sobre los atributos de Dios. Le explicaba a un grupo de seminaristas los atributos que distinguían a Dios y les dijo: Dios es omnipresente porque está en todos lados, es omnipotente porque todo lo puede, es omnisciente porque todo lo sabe, ¿no? Y además es infinitamente bueno y justo. Y es eterno porque ha existido siempre. En ese punto fue interrumpido por uno de sus oyentes, ¿no? Que no se resistió a hacerle una pregunta inquietante y le dijo: maestro, si Dios ha existido siempre, Dios ha existido siempre, es eterno y ha creado el universo en un momento dado, de acuerdo a su voluntad, ¿qué hizo durante todo ese tiempo en que no había nada, no existía nada, solamente Él? Entonces, el prestigioso obispo de Hipona, después de pensarlo detenidamente, le respondió. Era una cuestión bastante espinosa, pero le respondió y le dijo: hijo, Dios realmente estuvo pensando, y estaba pensando sobre todo en la creación del infierno, con el fin de enviar ahí a personas que hacen preguntas como esa. Bueno, realmente es una cuestión bastante contradictoria. No todas las anécdotas son aleccionadoras. Esta es una anécdota que probablemente haya sido inducida a San Agustín, porque crear el infierno en una bondad universal, bueno, eso es parece una visión totalmente sesgada de la historia. San Agustín tendría sus valores. No creo que haya dicho eso, pero bueno, reiteramos, no todas las anécdotas son aplaudibles. Pues bien, nos vamos ahora a una biografía. Un ave de raudo vuelo y breve existencia. La vida de Sebastián Salazar Bondy. Fue un limeño que nació el 4 de febrero de 1924 y murió un 4 de julio de 1965, a la breve edad de 45 años y 5 meses, pero cuya existencia aún es recordada por quienes afincan su memoria en los valores peruanos. Salazar Bondy, además de ser un periodista, dramaturgo y autor de varios libros cenitales como el libro de culto Lima la Horrible, y de obras de teatro como Amor Gran Laberinto y otras obras como Un cierto tic-tac y El fabricante de deudas, que, ojo, se representaron en Puno y fueron puestas en escena, una obra por el grupo teatral Chasqui y la otra dirigida por el autor sangarino Hugo Bonet, que terminó siendo y sintiéndose cusqueño, lo cual no es deplorable. Las obras causaron entusiasmo en la ciudad de Lacustre por los años 60 del siglo pasado. Entonces, Sebastián Salazar Bondy, por su versatilidad y análisis de las obras de creativos peruanos, fue reconocido, conocido y querido y replicado no solo en la ciudad de Puno, sino en varias ciudades del país, dado que nuestro autor, que este año hubiera cumplido 100 años de nacimiento, efectuó, además de su obra teatral, notable pedagogía de divulgación y de análisis de autores puneños, desde la primera antología de poesía contemporánea que se elaboró en el Perú el año 1946 junto con Eduardo Eyelson y Javier Sologuren, donde incluye al ingénito poeta Carlos Oquendo de Amat, creador por antonomasia, que sentimos nosotros y decimos que el universal poeta moeño usó la palabra no solo para ampliar conocimientos, sino para que las palabras sean expresivas, danzando en el lienzo, en el escenario, caminando y saltando en el texto para así estimular nuestros sentimientos cuando las palabras se mueven, gesticulan
y nos hacen, a través de los conceptos y más allá de los conceptos, traviesos guiños. Pues bien, en otra de sus facetas, Sebastián Salazar Bondy escribió los diarios La Prensa y El Comercio, comentando, por ejemplo, la obra de varios poetas peruanos, en los cuales se incluye en texto aparte a Efraín Miranda Luján, notable poeta puneño, bajo el sugestivo encabezado periodístico de Nace un poeta. Este documento fue publicado en 1954 y también analiza las cimeras incursiones de la famosa Embajada Folclórica de Puno, integrada por APAFIT, Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro, y el Centro Musical Teodoro Valcárcel. El joven, talentoso e influyente limeño, en su crítica apoyó y no destruyó la obra de autores, no sembró con odio, sino que diseminó afecto crítico y constructivo para fraguar entendimiento y conocimiento antes que antagonismo. Qué diferentes los protagonistas de antes respecto de los de hoy. Cuánto extraña la crítica literaria propositiva a personalidades como Sebastián Salazar Bondy. Honor a ese larguirucho limeño de fuste y empaque. Nos vamos a recitar un breve poema muy movido, muy sonoro, muy rítmico, que lo comentaba, lo cantaba y lo recitaba en mi juventud no muy lejana, sobre Nicolás Guillén, el gran cubano. Dice: canto negro, yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe, cuserembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuememe, serembó, acuememe, ae, yambó, ae, tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Nicolás Guillén y el rítmico y la sensualidad de esa bella Cuba libre. Nos vamos, como decimos siempre, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.